Hay un momento en la vida en el que empiezas a notar que algo ya no responde igual. No ocurre de golpe. No hay una fecha exacta. Es más bien una suma de pequeñas señales que, aisladas, parecen normales, pero juntas empiezan a incomodar. Te esfuerzas como siempre, cumples, insistes, sigues haciendo lo que aprendiste que funciona, y aún así, la sensación de avance desaparece. Antes, el cansancio tenía una recompensa. Trabajabas más y sentías que valía la pena. Te exigías y había una sensación clara de progreso. Ahora, el mismo esfuerzo se siente pesado. No porque seas más débil, sino porque algo dentro de ti dejó de responder al mismo ritmo. Como si la vida, silenciosamente, hubiera cambiado las reglas sin avisar. Empiezas a darte cuenta de que ya no te motiva llegar a ciertos lugares, obtener ciertos reconocimientos o sostener algunas rutinas. No porque no seas capaz, sino porque ya no te llenan, y esto genera una confusión profunda, porque nadie te enseñó qué hacer cuando lo que siempre funcionó deja de hacerlo. Entonces aparece la duda. Tal vez el problema soy yo, tal vez perdí disciplina, tal vez me acomodé demasiado, tal vez debería esforzarme más. Y así comienzas a exigirte justo cuando lo que necesitas no es más presión, sino comprensión. Porque este no es un problema de voluntad, es un cambio de etapa. La vida, después de cierto punto, deja de responder al empuje constante, deja de premiar solo el hacer. Empieza a pedir otra cosa, aunque todavía no sepas qué. Y como no hay un lenguaje claro para nombrar esto, muchas personas lo viven en silencio, creyendo que están fallando cuando, en realidad, están atravesando una transición. Este es el punto en el que muchos se frustran, porque intentan volver atrás. Intentan recuperar la motivación antigua, las metas antiguas, la energía antigua. Pero cuanto más lo intentan, más cansancio aparece. No porque estén haciendo algo mal, sino porque están insistiendo en un modo de vida que ya cumplió su función. Y aquí surge una pregunta incómoda, que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si no se trata de hacer más? ¿Y si el problema no es que te falte algo, sino que estás viviendo desde un lugar que ya no te representa? Esta pregunta no busca respuesta inmediata, solo busca abrir un espacio interno. Porque cuando la vida deja de responder a los mismos esfuerzos, no es un castigo, es una señal. Una señal de que algo en ti está listo para moverse a otro nivel de conciencia. Pero antes de entender hacia dónde, es necesario reconocer esto. No estás roto. No perdiste el rumbo. Estás en el umbral de un cambio que casi nadie te explicó. Y lo que viene a continuación es todavía más sutil, porque hay una ruptura que no ocurre afuera, sino dentro de ti, y que muchas personas tardan años en reconocer. Es sobre esa ruptura silenciosa que vamos a hablar ahora. Hay una ruptura que casi nunca se percibe en el momento en que ocurre. No es dramática, no genera una crisis inmediata. De hecho, desde fuera, nadie la nota. Pero por dentro, cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. Es la distancia silenciosa que empieza a crecer entre quien eres hoy y la persona que aprendiste a ser para encajar, avanzar y sobrevivir. Durante muchos años, esa versión aprendida funcionó. Te dio estructura, dirección y una identidad clara. Sabías qué hacer para ser aceptado, para sentirte valioso, para no quedarte atrás. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir desde esa forma fija de ti, repitiendo decisiones, actitudes y prioridades que un día fueron necesarias. El problema aparece cuando esa identidad deja de evolucionar, pero tú sí. Después de cierto punto, empiezas a sentir que estás sosteniendo una imagen que ya no te queda, como una ropa que fue útil durante años, pero que ahora aprieta, incomoda y limita el movimiento. Sigues usándola porque es conocida, porque te dio resultados, porque los demás esperan verte así, pero algo dentro de ti ya no se reconoce ahí. Esto genera una sensación extraña de autoabandono, no porque no te cuides, sino porque no te escuchas, porque sigues respondiendo a lo que se espera de ti.
aunque internamente ya no estés de acuerdo. Y cuanto más tiempo sostienes esa distancia, más cansancio aparece. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino de tener que actuar desde un lugar que dejó de ser auténtico. Muchos interpretan esto como confusión o pérdida de identidad. En realidad, es todo lo contrario. Es el inicio de una identidad más honesta que todavía no sabe cómo expresarse. El problema es que nadie nos enseñó a atravesar este momento sin culpa. Entonces, en lugar de preguntarnos qué está cambiando dentro de nosotros, nos juzgamos por no ser como antes. Empiezas a notar que reaccionas distinto, que ciertas conversaciones ya no te interesan, que algunas decisiones que antes parecían obvias ahora generan resistencia. Y en lugar de confiar en esa señal interna, intentas corregirte, intentas volver a encajar, intentas recuperar una versión tuya que ya no existe. Pero esa distancia no se cierra volviendo atrás, se profundiza. Porque cuanto más niegas lo que estás sintiendo, más desconectado te sientes de tu propia vida. Y ahí aparece una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Quién soy cuando dejo de sostener lo que siempre fui para los demás? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata. Exige honestidad. Exige detenerse y observar sin juicio. Porque esta ruptura no es una falla del sistema. Es una señal de madurez interna. Una señal de que tu vida ya no puede ser vivida desde una identidad prestada. Y cuando empiezas a reconocer esa distancia, algo más cambia también. La forma en que percibes el tiempo, porque el tiempo, después de los 40, deja de sentirse infinito. Y esa percepción transforma todo. Es sobre ese cambio silencioso en la relación con el tiempo que vamos a hablar ahora. Hay un cambio que ocurre casi sin aviso y que altera la forma en que miras tu propia vida. No tiene que ver con el reloj ni con los años que aparecen en un documento. Tiene que ver con la manera en que el tiempo empieza a sentirse por dentro. Antes, el futuro parecía amplio, casi ilimitado. Siempre había un después. Después lo intento. Después cambio. Después me ocupo de mí. Ahora ese después ya no se siente tan lejano ni tan abstracto. No es miedo a envejecer. Es algo más profundo. Es darte cuenta de que el tiempo ya no se vive como una promesa, sino como un espacio que necesita ser habitado con más conciencia. Empiezas a percibir que no todo puede seguir postergándose, que no todo puede dejarse para más adelante. Y esa percepción, lejos de tranquilizar, suele generar una inquietud silenciosa. De pronto, ciertas decisiones pesan más, no porque sean más difíciles, sino porque ahora eres más consciente de sus consecuencias. Ya no eliges solo pensando en si puedes hacerlo, sino en si realmente quieres hacerlo. Y esta diferencia es enorme, porque obliga a mirar de frente elecciones que antes se tomaban casi en automático. El tiempo en esta etapa deja de empujar hacia afuera y empieza a presionar desde adentro. No te apura, pero te confronta. Te muestra con claridad cuánto de tu vida está alineado con lo que sientes y cuánto está sostenido solo por costumbre. Y esa claridad puede ser incómoda, porque ya no hay excusas fáciles. Muchos intentan escapar de esta sensación llenando la agenda, ocupándose más, manteniéndose en constante movimiento, pero cuanto más se acelera el ritmo externo, más fuerte se siente el vacío interno. Porque el problema no es la falta de tiempo, es la falta de presencia en el tiempo que ya estás viviendo. Empiezas a notar que ciertos planes ya no te entusiasman como antes, que algunas metas pierden brillo, que no todo logro compensa el desgaste emocional que implica. Y esta percepción puede generar culpa, como si cuestionar el rumbo fuera un signo de ingratitud, como si detenerse a revisar la propia vida fuera un lujo que no te puedes permitir. Pero el tiempo no está pidiendo más productividad, está pidiendo honestidad, está pidiendo que revises qué partes de tu vida siguen vivas y cuáles solo se mantienen por inercia. Y cuanto más te resistes a mirar eso, más pesada se vuelve la sensación de estar corriendo sin avanzar.
Este cambio en la relación con el tiempo no viene a quitarte nada, viene a mostrarte algo esencial, que ya no puedes vivir de espaldas a ti mismo. Y cuando empiezas a sentir eso, surge otro fenómeno silencioso. Las distracciones que antes funcionaban dejan de hacerlo. Y es ahí donde muchas personas se desorientan por completo. Es sobre ese momento, en el que ya no puedes escapar de ti a través del ruido, que vamos a hablar ahora. Llega un punto en el que las distracciones pierden su efecto. No desaparecen, pero ya no cumplen la misma función. Sigues trabajando, sigues ocupándote, sigues llenando los días de actividad, pero algo cambió. Aquello que antes te ayudaba a no pensar, a no sentir demasiado, ahora deja un eco extraño cuando termina. Un silencio incómodo, como si, al bajar el ruido externo, algo dentro de ti pidiera ser escuchado. No ocurre de golpe. Empieza con pequeños momentos. Un domingo que ya no se siente reparador. Una noche en la que, aún cansado, no logras desconectar. Una conversación trivial que de pronto te resulta vacía. Y sin darte cuenta, empiezas a evitar esos espacios de quietud, porque en ellos aparece una pregunta que no sabes cómo responder. Durante años, el movimiento constante fue una forma de protección. Mantenerte ocupado te permitía no mirar demasiado hacia adentro. Pero después de cierto punto, ese mecanismo deja de funcionar. No porque esté mal, sino porque ya no es suficiente. La vida empieza a pedir otra calidad de atención, una que no se satisface con estímulos, logros o rutinas llenas. Aquí muchas personas se asustan. Confunden este momento con aburrimiento, apatía o pérdida de motivación, y entonces intentan compensar. Más trabajo, más compromisos, más estímulos. Pero cuanto más intentan llenarse por fuera, más evidente se vuelve el vacío por dentro, porque lo que se está manifestando no es falta de algo externo, sino la necesidad de un encuentro interno postergado. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te sostienen, que repetir las mismas historias cansa, que responder siempre igual te agota, y no sabes bien por qué. Solo sabes que algo dentro de ti ya no quiere seguir en la superficie. No quiere seguir pasando por los días sin involucrarse de verdad. Este es un momento delicado, porque si no se comprende, puede vivirse como una pérdida, como si la vida se hubiera vuelto menos interesante. En realidad, es todo lo contrario. Es una invitación a una profundidad que antes no estaba disponible. Pero como nadie nos enseñó a atravesar este umbral, la mayoría intenta retroceder. Se intenta recuperar el entusiasmo antiguo, se busca la chispa de antes, se persigue la sensación conocida de estar bien. Pero esa chispa no vuelve, porque ya no corresponde a quien eres ahora. Y cuanto más insistes en encontrarla, más frustración aparece. No porque estés fallando, sino porque estás buscando en el lugar equivocado. Este cansancio frente a la distracción no es un síntoma negativo. Es una señal de que tu atención quiere ir a otro sitio, que hay algo en ti que necesita ser reconocido, integrado, escuchado con más honestidad. Pero antes de poder hacer eso, surge un conflicto interno muy fuerte. El conflicto entre seguir agradando y empezar a ser fiel a lo que sientes. Es sobre ese punto de tensión silenciosa, donde complacer deja de ser sostenible, que vamos a hablar ahora. Hay un momento en el que agradar deja de ser natural y empieza a doler. No porque antes fuera falso, sino porque ahora se vuelve insostenible. Durante muchos años, adaptarte fue una forma de supervivencia. Aprendiste a leer el ambiente, a anticipar expectativas, a decir lo correcto en el momento adecuado. Eso te permitió avanzar, pertenecer, evitar conflictos. Funcionó, y por eso lo seguiste haciendo. Pero después de cierto punto, algo cambia. Empiezas a notar una resistencia interna cada vez que dices que sí cuando en realidad quieres decir no. Cada vez que sonríes para sostener una situación que por dentro te desgasta. Cada vez que eliges el camino esperado en lugar del que sientes verdadero. No es rebeldía, es cansancio.
Un cansancio profundo de traicionarte en pequeños gestos cotidianos. Lo más confuso es que no ocurre de forma dramática. No hay una gran ruptura externa. Todo sigue más o menos igual. Las personas siguen viéndote como siempre, pero tú ya no te sientes igual contigo. Algo dentro empieza a tensarse, como si una parte de ti estuviera pidiendo espacio, mientras otra insiste en mantener el equilibrio a cualquier costo. Aquí aparece un miedo muy específico, el miedo a decepcionar, no solo a los demás, sino a la imagen que construiste de ti mismo. Porque dejar de agradar no significa volverte egoísta, significa dejar de desaparecer para que otros estén cómodos. Y esa transición no es simple, genera culpa, genera dudas, genera la sensación de estar cambiando demasiado. Empiezas a preguntarte si no estarás exagerando, si no deberías ser más flexible, si no es mejor seguir adaptándote como siempre lo hiciste. Pero cada vez que ignoras lo que sientes, el cuerpo responde. Con tensión, con agotamiento, con una sensación de peso que no estaba antes, como si la vida misma te estuviera mostrando el límite. Este es uno de los puntos más delicados de esta etapa, porque agradar fue, durante mucho tiempo, una forma de amor. Y ahora descubres que también puede convertirse en una forma de abandono personal. No porque los demás te exijan demasiado, sino porque tú ya no puedes seguir ofreciéndote desde un lugar que te vacía. Aquí no se trata de confrontar a nadie. No se trata de romper relaciones ni de tomar decisiones impulsivas. Se trata de algo más sutil y profundo. Reconocer que tu bienestar ya no puede ser negociable, que tu verdad interna necesita un lugar, aunque al principio no sepas cómo darle forma. Y cuando empiezas a aceptar que no puedes seguir agradando a costa de ti, surge otro temor aún más grande. El miedo a tomar decisiones que no serán comprendidas. Decisiones que pueden incomodar, generar distancia o romper expectativas. Es en ese punto donde muchas personas se detienen. Y es exactamente ahí donde la vida empieza a pedir algo distinto. Es sobre ese momento, en el que sabes que ciertas elecciones ya no pueden postergarse, aunque no agraden a nadie, que vamos a hablar ahora. Hay decisiones que no nacen del impulso, sino del cansancio de seguir postergándote. No llegan como un deseo claro, ni como una certeza absoluta. Llegan como una incomodidad persistente, como una sensación de que algo ya no puede seguir igual, aunque no sepas todavía qué forma tendrá el cambio. Son decisiones que no buscan aprobación. De hecho, suelen aparecer cuando ya sabes que no serán aplaudidas. Después de cierto punto, empiezas a percibir que algunas elecciones ya no son opcionales. No porque alguien te presione, sino porque seguir evitando esas decisiones empieza a costarte demasiado. Permanecer en lugares que ya no te representan, sostener vínculos que te drenan, insistir en caminos que no resuenan. Todo eso empieza a cobrar un precio interno que ya no estás dispuesto a pagar. Aquí surge un conflicto profundo, porque durante mucho tiempo aprendiste a elegir pensando en el impacto externo, en cómo afectará a los demás, en cómo será interpretado, en si decepcionará a alguien. Pero ahora aparece una pregunta distinta, mucho más incómoda. ¿Qué pasa conmigo si no elijo lo que siento verdadero? Esta pregunta no es egoísta, es honesta, y por eso duele. Tomar decisiones que no agradan genera una sensación de soledad anticipada, como si, antes incluso de actuar, ya estuvieras despidiéndote de algo, de una imagen, de una expectativa, de una versión de ti que fue útil pero que ya no puede sostenerse. Y ese duelo interno suele vivirse en silencio, porque no siempre es comprendido por quienes te rodean. Muchas personas se quedan atrapadas aquí, saben que algo debe cambiar, pero no avanzan. No por falta de valentía, sino por exceso de lealtad a lo que fue, a lo que otros esperan, a lo que debería ser. Y mientras tanto, la sensación de incoherencia interna crece, porque cada día que pasa sin decidir es, en el fondo, una decisión tomada por inercia. Este es uno de los momentos más desafiantes de la vida,
porque no hay garantías, no hay mapas claros, no hay validación inmediata. Solo hay una intuición insistente que dice, seguir así ya no es una opción, y aprender a escuchar esa voz requiere más coraje que cualquier cambio externo. Cuando empiezas a aceptar que algunas decisiones necesarias no serán comprendidas, algo se reordena dentro de ti. No se siente alivio inmediato, pero sí una extraña coherencia, como si por primera vez en mucho tiempo dejaras de traicionarte, y aunque el miedo siga presente, ya no te paraliza de la misma forma. Pero incluso después de reconocer esto, hay una sensación que persiste, una sensación difícil de nombrar, la de estar fuera de lugar, incluso cuando todo parece encajar. Es sutil, es constante, y muchas personas la confunden con insatisfacción crónica, cuando en realidad es otra cosa. Es sobre ese sentimiento silencioso de desajuste interno, que no se resuelve con cambios externos inmediatos, que vamos a hablar ahora. Hay una sensación difícil de explicar que aparece incluso cuando, desde fuera, todo parece encajar. No es infelicidad abierta, no es insatisfacción evidente, es algo más sutil, una impresión constante de no estar del todo en el lugar correcto, aunque no sepas decir cuál sería ese lugar, como si tu vida siguiera avanzando, pero tú caminaras medio paso atrás, observando desde una distancia incómoda. Esta sensación no grita, susurra, y por eso suele ser ignorada durante mucho tiempo. Se la confunde con cansancio, con ingratitud, con exigencia excesiva. Se la tapa con argumentos lógicos. No tengo motivos para sentirme así. Otras personas estarían agradecidas. Tal vez es solo una etapa. Pero cuanto más intentas racionalizarla, más persiste. Estar fuera de lugar no significa que tu vida esté mal construida. Significa que fue construida para una versión anterior de ti, y ahora, esa estructura empieza a sentirse estrecha. No porque haya errores visibles, sino porque ya no acompaña tu movimiento interno. Es una incomodidad que no se resuelve cambiando detalles externos, porque su origen no está ahí. Muchas personas intentan corregir esta sensación ajustando la superficie. Cambian rutinas, modifican hábitos, buscan nuevas metas, y durante un tiempo eso parece funcionar. Pero luego el desajuste vuelve, porque no se trata de hacer algo diferente, sino de habitar la vida desde otro lugar interno. Y ese cambio no es inmediato ni evidente. Este sentimiento suele intensificarse en momentos de calma, cuando no hay urgencias, cuando no hay crisis externas que distraigan. Es ahí, en esos espacios silenciosos, donde aparece con más claridad la pregunta que nadie quiere formular. ¿Esto que estoy viviendo todavía me representa? No como rol, no como imagen, sino como experiencia interna. Lo más difícil de esta etapa es aceptar que no hay una respuesta rápida. No hay una decisión puntual que lo resuelva todo. Estar fuera de lugar es, muchas veces, una señal de tránsito. Un estado intermedio. Un aviso de que algo necesita reorganizarse por dentro antes de poder expresarse por fuera. Y aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de pelear con esa sensación y empiezas a observarla sin juicio, cambia su cualidad. Deja de sentirse como un problema y empieza a revelarse como información. Como un mensaje que no viene a decirte qué hacer exactamente, sino desde dónde ya no puedes seguir viviendo. Este reconocimiento no trae euforia, trae sobriedad, una claridad tranquila que no grita, pero se sostiene. Empiezas a entender que no estás perdido, sino en tránsito, que no te falta dirección, sino permiso para reordenar tu vida desde una verdad más actual. Y cuando este entendimiento empieza a asentarse, ocurre algo inesperado. La resistencia interna disminuye. Ya no luchas tanto contra lo que sientes, y en ese espacio más honesto se abre la posibilidad de un cambio distinto, no inmediato, no espectacular, pero real. Es sobre lo que sucede cuando dejas de resistirte a este llamado interno y empiezas a escucharlo con más confianza, que vamos a hablar ahora.
Hay un cambio silencioso que ocurre cuando dejas de pelear con lo que estás sintiendo. No es un giro dramático ni una revelación repentina. Es más bien un aflojamiento interno, una forma distinta de estar contigo. De pronto, ya no gastas tanta energía intentando volver a ser quien eras, ni forzándote a encajar en una vida que empezó a sentirse ajena. Cuando la resistencia disminuye, aparece algo nuevo. Claridad. No una claridad absoluta, sino suficiente. Empiezas a notar qué decisiones te tensan y cuáles, aún con miedo, te alivian. Descubres que no todo lo que incomoda es una señal de error. Algunas incomodidades aparecen precisamente cuando estás dejando de traicionarte. Este momento no se siente como felicidad plena. Se siente como coherencia, como si partes de ti que estaban separadas empezaran a alinearse. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te niegas a lo que es verdad para ti ahora. Y esa honestidad interna cambia la forma en que miras tu vida cotidiana. Empiezas a decir menos cosas que no sientes, a posponer menos lo importante, a escuchar con más atención cuando algo te drena y cuando algo te sostiene. No siempre actúas de inmediato, pero ya no te engañas. Y ese simple gesto tiene un impacto profundo, porque vivir sin mentirte reduce un cansancio que llevabas años cargando. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Al dejar de resistirte, ya no interpretas cada malestar como un problema que hay que corregir rápido. Empiezas a verlo como información, como una brújula interna que no te empuja, pero te orienta. Y esa orientación, aunque lenta, es firme. Muchas personas creen que el cambio real llega cuando todo se aclara de golpe. En realidad, suele llegar cuando dejas de exigirte certezas que aún no pueden existir. Cuando aceptas que estás aprendiendo a vivir desde otro lugar interno, con otras prioridades, con otra relación contigo mismo. Este proceso no te separa del mundo, te devuelve a él de una forma más auténtica. No desaparecen las responsabilidades ni los desafíos, pero ya no los enfrentas desde el autoabandono. Algo en tu forma de estar presente se vuelve más honesto, más entero, más real. Y aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde vas, empiezas a sentir algo que antes faltaba. Una confianza tranquila. No en que todo saldrá perfecto, sino en que ya no te estás ignorando. Y esa confianza es el suelo sobre el que se construye la siguiente etapa. Porque cuando llegas a este punto, entiendes algo esencial. Que después de los 40, la vida no viene a quitarte nada. Viene a pedirte algo muy específico. Y es ahí donde todo lo vivido empieza a cobrar sentido. Es sobre ese cierre, sobre esa comprensión que integra todo el recorrido que vamos a hablar ahora. Hay una comprensión que solo llega cuando miras hacia atrás con honestidad y hacia adentro con calma. Después de los 40, la vida ya no se conforma con que sigas funcionando. Ya no se satisface con que cumplas, resistas o te adaptes. Empieza a pedir algo más simple y al mismo tiempo más exigente, verdad. No la verdad que se explica, sino la que se vive. Todo lo que has sentido no fue un error. El cansancio que no se iba, la distancia interna, la incomodidad frente a lo que antes parecía normal, la dificultad para distraerte, el límite de agradar, las decisiones que pedían ser tomadas, la sensación de estar fuera de lugar y, finalmente, la calma extraña que apareció cuando dejaste de resistirte. Nada de eso fue casual. Fue un proceso de reordenamiento interno. Aquí es donde la mirada de Carl Jung cobra sentido. Jung observó que llega una etapa en la vida en la que el centro se desplaza. Ya no se trata de construir una identidad para el mundo, sino de recuperar una coherencia interna. Dejar de vivir desde lo aprendido y empezar a vivir desde lo que es verdadero ahora. No como un ideal, sino como una experiencia concreta. Este momento no marca un final, marca un umbral, el punto en el que la vida deja de empujarte hacia afuera y comienza a invitarte hacia adentro, no para aislarte, sino para que regreses al mundo con otra presencia, con menos máscaras, con menos urgencia de demostrar, con más fidelidad a lo que sientes. Después de los 40,
Muchas cosas pierden brillo, y eso asusta. Pero lo que se apaga no es la vida, es la ilusión. Y cuando esa ilusión cae, aparece algo más sobrio y más real. Una forma de estar en el mundo que no necesita correr, ni agradar, ni justificarse todo el tiempo. Una forma de vivir que no grita, pero se sostiene. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía haya dudas, miedos, decisiones pendientes. Pero hay algo que ya cambió. Ya no estás dormido dentro de tu propia vida. Ya no puedes ignorarte sin sentirlo. Y esa sensibilidad no es una debilidad. Es una señal de conciencia. Este es el punto en el que muchos creen que algo se perdió. En realidad, es el punto en el que algo se recupera. Una relación más honesta contigo, una escucha más profunda, una manera distinta de caminar aunque el camino aún no esté del todo claro. Y cuando permites que ese proceso siga su curso, sin forzarlo ni negarlo, ocurre algo sutil. El ruido interno disminuye. El cuerpo se relaja. La mente se aquieta. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra ti. Respira. Observa lo que sientes ahora. Porque es en este instante, cuando dejas de huir de lo que eres, que el silencio empieza a volverse guía, y es ahí donde el silencio se convierte en luz.